La Corte Constitucional ha expedido el dictamen de admisibilidad para el juicio político del presidente de la República, obteniendo 6 votos a favor y 3 en contra, es decir, ha obtenido la mayoría calificada que la ley exige para estos casos de enjuiciamiento al presidente de la República. Tal como lo he venido sosteniendo todos estos últimos días y en especial en el artículo que publiqué el 28 de febrero en el diario El Universo, llamado La muerte y el juicio, desde mi óptica, el papel de la Corte Constitucional en este dictamen no tenía que circunscribirse solamente a temas de forma. Ese ropaje se lo dio la Corte anterior en el caso Glass, evadiendo hacer el papel de garante que tiene que tener la Constitución en el caso de un juicio político para el presidente. En ese contexto, la Corte se aleja del precedente anterior del caso Glass y efectivamente dice, le corresponde a la Corte hacer 2 exámenes. Uno, el examen de forma, es decir, verificar que la solicitud de juicio político se haya dado en cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Y 2, lo nuevo, en donde se aleja del precedente anterior, la Corte dice, tenemos derecho a hacer un examen de contenido de las acusaciones, porque nuestro papel de Corte Constitucional es de garante de la Constitución y nos corresponde mirar que de la narrativa, sin hacer análisis de pruebas, no se esté abusando de algunas de las causales previstas en la Constitución para el juicio político. Es decir, que la Corte, sin entrar a valorar la prueba, sí hace un análisis de la narrativa y de la lógica y de la verosimilidad de las acusaciones para ver si encajan en los delitos previstos para el enjuiciamiento del juicio político. En resumen, la Corte primero declara que todos los temas de forma que fueron ampliamente criticados no afectan la validez del proceso y por ende entiende que el examen de forma lo superó esta demanda de juicio político. En el examen de contenido habían 3 acusaciones contra el presidente de la República, 2 por concusión y 1 por peculado. En los 2 casos de concusión, la Corte inadmite, dice, no supera el examen de contenido en virtud de que existen contradicciones en la narrativa que consta en la demanda respecto de las actuaciones del presidente de la República, porque por un lado se dice que actuó y por el otro lado dice que no actuó, o que conocía y que no conocía. De tal forma que los jueces de la Corte Constitucional en las 2 acusaciones de concusión consideran que existe contradicción y que por tanto no superan ese examen de contenido, esa segunda opinión de la que tanto hablamos todos estos días. Pero en el caso del peculado o de la acusación de peculado, la Corte entiende que la acusación no incurre en incoherencias, no se refieren a hechos manifiestamente falsos o imposibles ni notoriamente infundados que lleven a incumplir el criterio de verosimilitud mínima que debe contener. En consecuencia, la Corte Constitucional considera que es admisible que se inicie el juicio político sola y exclusivamente por esta tercera acusación, es decir, por la acusación de peculado que tiene que ver con esos contratos de transporte de Flopec y que se entiende de los hechos que el presidente fue notificado y que el presidente recibió información y sobre eso se basa la acusación. Los votos salvados, en cambio, consideran que el juicio político, la demanda de juicio político, en la forma tuvieron errores e irregularidades que invalidan constitucionalmente la tramitación. Y además encuentran que en los 3 cargos que se le hacen al presidente por separado cada juez, encuentran que no hay un nexo causal que se pueda atribuir al presidente de manera directa en la comisión de delitos de concusión o peculado. Es decir, era un tema discutible, pero se ha impuesto una mayoría de 6 jueces que consideran que la acusación de peculado es factible, tiene cierta lógica narrativa, se ven los hechos con cierta verisimilitud mínima, que es lo que se exige como parámetro, sin que
esto implique que lo que consta en la demanda la Corte lo considere verdad, porque eso tiene que verificarse con la tramitación de las pruebas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En ese sentido, ha iniciado el juicio político. El presidente de la República va a tener que ejercer su derecho a la defensa, los interpelantes van a tener que hacer la práctica de pruebas, la comisión de fiscalización va a tener que emitir su informe, va a haber la interpelación en el Pleno con participación tanto del presidente como de los interpelantes y finalmente se llegará a la votación correspondiente. Este tema pues va a tomar al menos entre 40 y 45 días, de lo cual pues evidentemente todos estaremos a la expectativa de cuál va a ser el final y si se obtienen los 92 votos para destituir al presidente de la República dentro del juicio político por la acusación exclusivamente de peculado. Esa es mi primera lectura de este dictamen que ha emitido la Corte Constitucional.